pasa, gente? ¿Cómo estamos? Bueno, otro día más. Estamos aquí a punto de empezar el verano aquí en Berlín. Hoy día es un día de fucking después del concierto. Yes. Hoy día vamos a ir a ver a The Warning, grupazo de rock mexicano. De hecho, creo que una de las bandas de rock revelación actuales. Y nada, estoy saliendo del curro ahora mismo. Realmente ya es mi hora de salida, pero es lo típico que te dicen que te tienes que quedar un poco más porque hay mucho trabajo y demás. Pero bueno, fuck it. Nada, gente, eso. Vamos a ir a liar la Metropol. Voy a ir con el brother. Lo que pasa es que el brother no tiene su entrada. No pilló la entrada a tiempo. Y cuento con ese handicap. Yo tengo la mía. Espero encontrarme al pavo que me he encontrado en otros conciertos y me ha vendido entradas así, pues, de revendidas. A más precio, obviamente, las vende a más precio. Hoy, lo bueno es que salgo más temprano del trabajo. El concierto empieza a las 8, pero hay que estar bastante antes. Está todo sold out. Tengo bastante hype y tengo mucha curiosidad, sobre todo también de ver qué público va a ir. Porque después de haber ido a varios conciertos aquí en Berlín, ya me conozco al público específico que va a cada tipo de concierto, al de deathcore, al de metalcore, al de rock, hard rock 80, de distintos géneros o de ramificaciones de rock. Voy a ponerme aquí de este lado, gente, para que lo vean ahí. Nada, gente, y eso, tengo mucha curiosidad por saber cuál es el público que va a ir hoy día a ver a The Warning, a Metropol. No sé si va a ir gente joven, no sé si va a ir gente un poco más mayor, no lo sé. Entonces, bueno, tengo un poco esa expectativa y vamos a ver, nos vemos luego y a liarla. Bueno, gente, ya estamos aquí again, en Metropol. Y bueno, ya estoy viendo desde aquí hay un colote de la hostia. Yo creo que hasta la fecha no he visto un colote enorme, brother. O sea, mirad ahí atrás. No sé si se ve la gente, pero hay una cola enorme. Bueno, así para situarles un poquito en contexto, antes de entrar a la cola y ponerme ahí a ver si puedo conseguir un ticket también para el brother. The Warning es una banda mexicana formada en 2013, o empezaron en 2013 oficialmente. Y bueno, hay un montón de historia y hay un montón de información, pero así para resumirlo un poco, son tres hermanas mexicanas que en su momento, gracias a la influencia de los padres, empezaron a ver y escuchar mucha música rock desde pequeñas. Casualmente empezaron a tocar instrumentos y demás, se pusieron a tocar juntas y hasta la fecha pues no han parado. Yo en estos últimos años he sido un gran fan de su trabajo, aparte de que han ganado un hype enorme, han trabajado durísimo. Cuando yo estuve aquí en Berlín por segunda vez, recuerdo que planearon una gira también en Europa, vinieron al Hall 44, al venue de Animals as Leaders. Vinieron a este venue que, bueno, está en el capítulo 3, si no lo han visto ya pueden verlo, que ahí también tuve que liar con el tema de la entrada. Fueron a ese venue, lo petaron, hicieron sold out y aquí también, o sea, así que nada, gente, yo voy a ir tirando ya, veo mucha gente ahí atrás, no sé si se ve, pero hay una cola enorme, a ver si de aquí se ve la cola. Ahí está toda la gente esperando, o sea, bueno. Nada, gente, eso, nos vemos ahora y a ver si puedo conseguir un ticket para el brother. ¿Qué pasa, gente? Berlín, Ya, voy a ir en Berlín. Nada, gente, bueno, esto aquí casual, estamos aquí con un gran fan de la banda. Él está en tour con la banda. La cola es muy grande. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cuántas fechas has hecho ya? Hoy es 42. 42. Sí. Wow. 8 fechas en este tour, el tour de Europa. ¿Y qué? O sea, ¿cuál ha sido tu favorito hasta el momento? Múnich Lo reventaron. mi favorito. Nada, bueno, eso vende. La bella está aquí muy motivada. Va a estar loco aquí. Sí, sí. 1500 personas. Sí. Una de las más grandes salas de la gira Claro, en Europa. Nos vamos uniendo la cola, gente, así que nos vemos luego. Venga. Bueno, gente, como pueden ver, hay una cola muy heavy, o sea, alucinante. Yo creo que de todos los conciertos en los que he estado hasta la fecha, aquí en Metropol es demasiada la puta cola, o sea, estoy flipando, colega. Bueno, gente, ya estamos aquí dentro, como os contaba, esto está full. Y yo nunca he visto este venue tan lleno, la verdad. He venido 2 veces y esta es la vez que más yo lo he visto. De hecho, tiene 3 plantas, como pueden ver. Se empieza a llenar, había una cola enorme. La gente estaba abajo pillando merch como locos. Yo ya pillé la camiseta por si acaso, la del tour. Y bueno, nos vemos ahora, gente. Está ahí el stage. A ver si pillo hueco para adelante y nos vemos ahora. Venga.
pasa, gente? Bueno, ya terminó el conciertazo. Sí, muy bien, Brutal. como siempre. Brutal. Uno de los mejores conciertos que he visto. Como habéis visto, me encontré con él al principio, aquí el compañero, que coincidimos también, o sea, fue todo muy random, la verdad. Yo esperaba no sudar la camiseta, estar en plan de pie, sin que se armara ningún mosh pit, nada por el estilo, porque al ser de Warning y al ser a lo mejor un género como metal o tan movido. Siempre hay espacio para el metal, siempre hay espacio para ¿Qué el mosh pasó? pit. Cuéntame qué es lo que pasó. Fuimos juntando, fuimos animando a la gente, nosotros dos, los pequeños, las pequeñas cositas entre todas las torres, dijimos, a huevo hay que pushar, hay que hacer el hoyo y que se haga Se de haga un todo. puto poco, ¿sí o Si no, no es un concierto. ¿Tú estuviste en la parte de arriba o abajo? Muy arriba. Arriba. ¿Y grabaste todo? ¿Todo bien? En el techo, sí, claro. Como contaba gente, él lleva siguiendo la banda un montón de tiempo y ¿cuántos conciertos lleva? Hoy fue 42. La 42 que lleva siguiendo la banda. 12 países. Ven. Aquí. Los héroes del mosh pit. Se va uniendo la gente del pop. Yo grabé el mosh pit también. Ah, no, no, Ahí salimos y nos hicimos famosos. Sí, ya va a salir en el vídeo. Va a salir. Después el grito de destrucción. Sí. Minigol se tenía que armar en uno de ellos y que aquí se tiene que armar. Pero sí, fue brutal. Nada, eso, nos vemos en la siguiente. Nos vemos mañana. Mañana Colombia. Muy pobre. Él sigue. Francia. El día después, ¿no? Que va, tú sigues, ¿no? Él sigue toda Dando la la fecha, tarjeta, gente. Dios proveerá. Ya estoy en camino. Ella está en camino y ella está conduciendo ya para la otra fecha. Gente. Yeah. Come. It's actually the first tour that we've done where it's been all female, so that's like really, really cool, a unique experience for us. But yeah, it's been great. Yeah. Yeah. It's been great. For me, it's my first time when I hear the band, so I'm totally surprised because you, as a singer, you have a really clean, nice vocals. You have showman guitar. All the band, I think, that have a great show. When you start with the band, It's been about 10 years. beginning. Yeah, 10 years. 10 years. Damn, that's a long time. Yeah, Where yeah. are you from? The band is based out of Michigan, but we're all from like US, Canada, and the UK. Yeah. What is it? Your names are? Izzy. Easy? And I'm Kia. Okay, so nice to meet you. I'm John. nice. Yeah, I hope to see you in the next dates. I don't know when. Yeah. Yeah, it was a really great show. Today with Thank the you. band. Thank you so Yeah, much. yeah, let's keep it rocking. Keep rocking. Peña, agüita. Pónganme de este lado. No sé ni por dónde empezar. Ya estamos aquí, estoy de camino para casa como siempre, estoy aquí en la parada de bus. Han habido cosas que no me esperaba, las comentaré ahora. Habían otras cosas que sí. Para empezar, cuando salí de casa no sabía muy bien qué tipo de público iba a ir. Al final vi público de todos los géneros, o sea, al final vi público de todo tipo. Gente mayor, niños, gente, vamos, de mi edad, etcétera. Bastante gente también de México, de habla hispana y demás, ¿no? Al ser una banda de México, pues tienen su fanbase ahí también. Pero también gente de aquí, obviamente, de Berlín, que les conoce. El venue. O sea, señores, llevo yendo, desde que llegué a esta ciudad, llevo yendo a varios conciertos, pero para serles sincero, no he visto tanto hype de tanta gente junta para un concierto de una banda. O sea, a ver, es cierto que hay bandas de las cuales yo sé que cuando vienen aquí a esta ciudad sé que lo van a petar, porque, bueno, son bandas grandes y demás, pero, o sea, lo de Warning no me lo esperaba. Obviamente hicieron sold out en todas sus fechas, creo que casi en todas, a lo mejor le falta una, pero bueno, ya lo van a hacer sold out en breve seguramente, pero era alucinante. Yo llegué a Metropol, nunca me he visto ese venue con tanta gente, con una cola enorme esperando entrar al venue. Ya luego cuando va avanzando la cola, que por cierto, como habéis visto, me encontré con el pavo este, Martin, el que está grabando, el que va en tour siguiendo cada fecha la que tiene, o sea, alucinante ese tío también. También es cierto que quería conseguir un ticket para el brother, al final no puede conseguir un ticket para el brother. Ya dentro del venue, la gente cómo compraba el merch, o sea, comprar el merch como si fuera pan que tenían que comprar porque era el pan de cada día, no sé, era una cosa alucinante. Me quedé con esa primera impresión de cómo es la potencia de esta banda y la gente que mueve, es alucinante. No me esperaba esto para nada. Probablemente el próximo venue al que vengan aquí en Berlín seguramente va a ser uno mucho más grande. Van a ser sold out también. Al caso, pasando ya al tema del concierto, a ir un poco grano. Al principio, claro, yo sabía ya de calle que al llegar una hora antes del concierto ya iba a haber mucha gente esperando. Y sabía también que la única forma de entrar un poco más adelante, cerca del stage, era haciendo pogo. Cuando doy la vuelta para colocarme más o menos en un sitio donde pueda estar más o menos un poco cerca del stage, pero claro, había mucha gente que no me dejaba pasar. Y como sé que también al principio esto es una banda que no incita mucho a eso porque no es metal, ¿no?
En una banda de metal pues sí me meto rápido haciendo pogo y estoy ahí justo adelante, pero no, en este caso no. Entonces coincidí con un chico de Guatemala que lo habéis visto en el vídeo y que le empezamos ahí a armar que te caga. Empezó primero la banda Support con Kurt Divine, me llevó una grata sorpresa, la verdad. Hablé con las chicas también, lo habéis visto. Brutal el nivel de esa banda, llevan 10 años. No esperaba que llevaban tanto tiempo. De hecho, creo que llevan el mismo tiempo que The Warning, a lo mejor un año más, un año menos, pero brutal también el nivel de esa gente. La vocalista, la otra que hacía los screamos, hacían un buen mix entre ambas. La guitarra, la batería también era muy buena. Y la verdad es que sí, o sea, me sorprendió bastante. Y bueno, en fin, eso. Ellas sí son una banda de metal, pues incitaban un poco a eso, al mosh pit y tal. Entonces, cuando empezamos a intentar hacerlo, nos empezamos a meter un poco más para adelante, había gente que no le gustaba, porque había mucha gente mayor también, que estaban con su pareja, con sus hijos y tal, y no querían que estemos ahí armándole, empujando y demás, ¿no? Y bueno, era un poco gracioso porque era como que, mira, estás en un concierto de rock, tío, o sea, what the fuck, ¿qué coño haces, tío? Se nos empezó a sumar más gente, mucha gente de México se sumó, de repente aparecieron más peña de México, gente de habla hispana, y éramos como ahí el circulito, ¿sabes? En plan de, ahí armando no sé qué. Bueno, en fin, tío. Y luego al final empezó a sumarse más peña también de ahí que le gustaba, gente de Berlín y más. Y al final ya en Ingy Ball todo el mundo se reventó. O sea, en The Warning, cuando empezó la primera canción, sí, ya ahí nos movimos, que te caes ya todo en plan y ya luego eso siguió. No tocaron Animosity, algunas que otras que a mí me hubiera gustado que tocasen, pero bueno, era un poco complicado que las tocasen porque son canciones bastante viejas. Pero bueno, tocaron un repertorio bastante completo, la verdad, me gustó. Pude hablar también con Rudy, me encontré con Rudy, con el manager, y bueno, hablamos ahí de cositas bastante interesantes. Le comenté ahí también una idea que se me pasó por la cabeza y el tío me dijo, tal, guay. Y nada, gente, o sea, ha sido un buen concierto, la verdad. Ha sido una entrada muy bien pagada para lo que costaba. Realmente costaba 35 euros, no costaba nada. Esta banda va en ascenso, está clarísimo. Y nada, o sea, puede haber visto todo este hype y toda la gente que ha ido hoy al concierto, cómo ven las masas. Solamente nada, voy a continuar un poco, voy a dejar que pase la guagua. Lo que comentaba, The Warning ha ganado mucho peso, pero sobre todo porque le ha dado mucho énfasis a su público, a sus fans, y eso es una cosa que he visto hoy día. O sea, me ha quedado clarísimo que su fanbase es fanbase real, no es como una banda que tiene a lo mejor 100.000 seguidores y luego pues no te hace ni sold out en los conciertos, o en tus publicaciones a lo mejor son todas las personas que interactúan. The Warning tiene un público real y eso es algo muy importante para un artista, y eso les ayuda un montón a crecer. Bueno, en fin, ha sido un conciertazo, peña, la he liado. Yo sabía que iba a haber un puto pogo y lo hubo en más de una canción. Hubo gente que no le gustó, pero da igual, fuck it. Estamos en un concierto de rock, y si hablamos para armarle un concierto de rock aquí en Berlín, que armar putos pogos, señor los pogos está aquí. Yeah. Gente, nos vemos el siguiente después del concierto. A seguir portándose mal, pasarlo bien y hacer buena música. Nos vemos pronto. Esto ha sido después del concierto. Yeah.